Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a WLS Abogados, un canal que habla de temas de derecho para todo público. Aquí no se le discrimina a nadie, todos son bienvenidos. Bueno, ya tenía mucho tiempo que no me acercaba con ustedes subiendo nuevo material por este medio, por lo que es YouTube. Me disculpo por ello. No es que esté dejando de lado el canal de ninguna manera, vamos a seguir adelante. Ahora voy a cambiar un poquito más la dinámica. Vamos a hablar ahora de casos más, concretamente de casos reales, casos prácticos, de diferentes temas del derecho y de lo que serían trámites administrativos. Bueno, en esta ocasión les quiero platicar de un caso que es interesante, la verdad es un caso muy interesante. Es un asunto que por un lado es de la materia penal, pero también se puede ver la intervención en un momento dado de lo que es la materia civil. Voy a hablar de lo que sucedió, cuál fue la solución final para poder resolver un problema muy serio, un problema de un aseguramiento de un local comercial ubicado en una de las mejores zonas de la Ciudad de México, de las mejores zonas comerciales me refiero, en el primer cuadro de la Ciudad de México, en el centro histórico, en uno de los pasajes más importantes de este centro de la Ciudad de México. El aseguramiento se da derivado de una, entre comillas, llamada anónima a la agencia del Ministerio Público, de donde se solicita, se lleven a cabo ciertos actos de investigación por medio de policía de investigación, de donde efectivamente el resultado de la investigación que hacen, también entre comillas, arroja que en ciertos giros mercantiles, en ciertos lugares, llámese de giro de restaurant bar, en este tipo de lugares, concretamente en alguno de estos que se encuentran en este pasaje Madero del centro de la Ciudad de México, donde se están dedicando o donde se están suscitando hechos con apariencia de delito de narcomenudeo. Posterior a esta investigación se solicita a la Fiscalía la intervención de un juez de control para que les dé luz verde, les autorice una orden de cateo. Esta orden de cateo se le autoriza al Ministerio Público y el Ministerio Público la ejecuta en un periodo no mayor a 48 horas y bueno, derivado de esta orden de cateo, pues existieron ahí varias violaciones al procedimiento, ya lo estaremos viendo. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió? En esta orden de cateo hubo personas detenidas, hubo más de 10 personas detenidas. Estas personas pertenecían o son parte del personal de esta negociación mercantil. Asimismo aseguran una cantidad importante en gramos, aún sin rebasar los 1000 gramos que dice la Ley General de Salud, de diversas sustancias que están prohibidas por la Ley General de Salud. Bueno, una vez asegurando estas sustancias, asegurando a este personal, asegurando dinero en efectivo, identificaciones y demás, bueno, pues también se le colocan, antes obviamente se le indica a la gente que estaba en ese lugar como cliente que abandonara la plaza. Una vez hecho esto, se colocan sellos o colocaron sellos de aseguramiento. Le echaron tantas ganas el Ministerio Público que acabó asegurando 2 locales, o sea, asegura a otro establecimiento que no tiene nada que ver. Bueno,
Para esto existieron cosas de manera extraoficial, pero que en un momento dado pues, tuvieron mucha relación con respecto a los hechos que estamos hablando. Nada concreto, pero lo que sí podemos desprender de estos hechos que no se manifestaron tal vez en la investigación por parte del Ministerio Público, es de que, pues bueno, al parecer existía algo más en la búsqueda de la justicia para poder llevar a cabo esta orden de cateo. ¿Sí? Bueno, pues esto se va a lo que es una audiencia de control, ¿sí? De detención, donde para no hacerles tan largo este asunto, el juez de control declara la no legal detención y ordena la total e inmediata libertad de todas estas personas detenidas. Y asimismo estima que no deben de ser tomados en cuenta los medios de convicción que utilizó la Fiscalía para solicitar la legal detención de estas personas que son privadas de su libertad, producto de una orden de cateo en donde se aseguraron diversos objetos en materia de un hecho delictivo. Bueno, a estas personas salen obteniendo copias autentificadas del audio y video, que es lo que se tiene que hacer una vez o antes de que se cierre esta audiencia. ¿Para qué? Pues para tener elementos necesarios para poder defenderse en caso de que no estuviéramos de acuerdo con la misma, ¿no? Con el auto de formal de legal detención, posteriormente un auto de vinculación a proceso. Ya no llegó a esa etapa. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Se le solicitó por parte de las personas que están en posesión legal del local que está asegurado, se le solicita a la Fiscalía la devolución del mismo en virtud de que no hay conducta que perseguir. Sin embargo, el Ministerio Público les contesta que no ha lugar, ya que le envió la investigación a una Fiscalía especializada en extinción de dominio. Les imaginarán, ya se fue a parar a una fiscalía que está ubicada ahí por las calles de General Gabriel Hernández y Doctor Río de la Loza. Llegando esta investigación a esta fiscalía especializada, pues comienzan un procedimiento de extinción de dominio. Empiezan a solicitar la documentación para acreditar la legal propiedad del inmueble ahora asegurado. Aquí hay algo que tomar en consideración, ¿no? La ley de extinción de dominio va sobre los bienes de procedencia ilícita. Sin embargo, en la práctica van por tanto los bienes de procedencia ilícita como aquellos bienes de procedencia lícita. En la realidad así es. Entonces, pues bueno, tendrás que combatirlo, tendrás que llevar a cabo tus medios ordinarios y en su caso medios extraordinarios de defensa. Obviamente, pues con tu equipo legal. ¿Sí? Bueno, para esto, pues van pasando los meses. Y hay que tomar en consideración que ese lugar asegurado está dentro de un contrato de arrendamiento y ese contrato de arrendamiento finalmente se tiene que cumplir, ¿sí? Y es una carga demasiado pesada para el arrendatario, ya que sin tener el goce, el uso, el disfrute de este inmueble que está tomando un arrendamiento, ¿sí? Pues encima de eso tiene que estar pagando el mismo arrendamiento, los gastos de administración, en su caso los intereses moratorios, ¿sí?
Digo, es algo que es casi insuperable, ¿sí? Sin embargo, lograron finalmente continuar adelante. Eso es parte del final feliz de este caso práctico, de este caso real. Bueno, resulta ser entonces que la fiscalía, sin tener motivos para seguir teniendo asegurados el bien inmueble, bueno, ¿qué pasó? Pues de que sigue renuente en el sentido de que continúa con la investigación, está agotando todas las líneas que cree necesarias. Una de esas es la extinción de dominio. Para eso entonces estamos hablando que se agota el principio de definitividad en virtud de que se solicita una audiencia con un juez de control para solicitarle a su vez a este juez la entrega del inmueble. Y asimismo, bueno, pues el juez de control, después de escuchar a las partes, escuchó definitivamente al Ministerio Público. El Ministerio Público le expone desde el momento de la llamada anónima hasta el momento de lo que es el envío de la carpeta a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio. Y ahí el juez, pues bueno, dice, ¿sabes qué? Esto no es de mi competencia. Esto no es de mi competencia, es competencia del Ministerio Público y es a quienes lo tienes que solicitar. Ajá. Y de hecho es así. Pues aquí entonces quedó agotado el principio de definitividad. Ya se utilizaron los medios de defensa ordinarios, ahora proceden los medios de defensa extraordinarios. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues la parte afectada, en este caso el posesionario, el legítimo posesionario de ese bien inmueble, enderezó una demanda de amparo indirecto. ¿Una demanda de amparo indirecto contra qué? Pues contra el auto de autoridad, que se traduce en violación al derecho al trabajo, el derecho a ejercer una actividad lícita. Sí. Esa fue el derecho y la garantía que se utilizaron para pedir el amparo en la justicia de la Unión. ¿Por qué? Porque teniendo asegurado el inmueble, el Ministerio Público está ejerciendo un acto de mucha molestia, donde se le está privando al concesionario, se le está privando de su fuente principal de ingresos. ¿Qué es eso? Pues una violación a un derecho humano, el derecho al trabajo, el derecho a tener una profesión o ejercer una actividad, la que sea, mientras sea lícita. Sí, bueno, entonces en el amparo hay una parte que se llaman los conceptos de violación o los agravios, y esa parte en el juicio de amparo es muy importante, porque ahí es donde se le va a manifestar al juez por medio de argumentos lógico-jurídicos el por qué, derivado de ese acto de autoridad, hay violaciones flagrantes a derechos humanos y por ende debe de otorgar el amparo, por ende debe conceder el amparo. ¿Sí? Esto finalmente se tuvo que ir a sentencia después de una audiencia constitucional. En el amparo solo hay una audiencia, y posteriormente, pues bueno, posterior también a los alegatos que hayan formulado las partes, se va a proyecto de sentencia. Los órganos jurisdiccionales tienen hasta 90 días para emitir esta sentencia de amparo.
Sin embargo, aunque finalmente el amparo y la justicia de la Unión ampara y protege, como así lo dice literalmente las sentencias de amparo, a la persona que interpuso este juicio de garantías derivado del acto de autoridad y el cual fue en un momento dado agotado por medio de la audiencia de control para solicitar la entrega de este mismo inmueble. Aquí estamos viendo la efectividad del juicio de amparo porque finalmente, después de que de forma administrativa y ministerial se esté solicitando la entrega y devolución de este giro mercantil, de este establecimiento, ¿por qué? Porque no hay elementos consistentes que estén determinando que el Ministerio Público siga con este tipo de técnica de investigación que es el aseguramiento del inmueble. Sin embargo, aunque repito, se otorgó una sentencia concesoria de amparo, no hay forma de que ni el Ministerio Público ni finalmente el justiciable, el justipreciador, puedan justificar el hecho de que si el amparo se presentó en el mes de julio del año 2021, la audiencia constitucional se celebre hasta el 8 de diciembre. Y finalmente, una sentencia hasta el mes de marzo del año 2022. Lo cual pues, nos dice muchas cosas que finalmente no están jugando limpiamente. No existe un juego limpio del derecho cuando se está luchando contra la autoridad. Sin embargo, con todo y estas barreras, finalmente se obtuvo una sentencia concesoria de amparo indirecto. ¿Sí? En resumen, el aseguramiento del inmueble por parte del Ministerio Público no venía al lugar y asimismo un juez de control decretó la no legal detención, así como la total libertad y la desestimación de los medios de convicción ofrecidos por la Fiscalía. ¿Sí? No había razones. Además, el Ministerio Público está confundiendo, no sabemos si adrede o no, si de mala fe o no lo sabemos, pero el Ministerio Público no tenía razones para enviar esta carpeta a una fiscalía especializada en extinción de dominio, ello en virtud de lo que ya sabemos que decretó el juez de control, también en virtud de que no tiene nada que ver el derecho penal con el derecho civil. O sea, dicho de otra forma, no puedes estar confundiendo la etapa de investigación con una etapa de juicio, una etapa de ejecución y un inicio de una acción de extinción de dominio. Son cosas muy distintas. Bueno, pues concluyendo fue esto. El amparo indirecto funcionó en este caso para resolver este gran problema, ¿sí? O sea que si tú tienes un problema parecido a este, ¿sí? O a lo mejor una persona que tú conoces está padeciendo un problema similar, coméntale, compártele el video, coméntale, ¿sí? Y nosotros con mucho gusto lo podemos asesorar. Espero les haya gustado este video. Por favor, regálenme en los comentarios sus opiniones, sus dudas, sus preguntas. Y pues nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like. Los que no se han suscrito, suscríbanse por favor. Necesitamos muchas suscripciones para poder seguir haciendo buenos contenidos de valor con temas de derecho para todo público. Soy el licenciado Alfredo Galicia. Me dio mucho gusto verlos. Somos WLS Abogados y estamos a su servicio. Muchas gracias. Hasta la próxima.